Católico, Benedicto XVI convence en América y la democracia solo puede florecer con la verdad. Éxito rotundo en el 8º viaje apostólico del Papa fuera de Italia. Benedicto XVI toca el corazón de la tierra de la libertad. Y arriba aún dice, con palabras y gestos Benedicto XVI ha tocado el corazón de los estadounidenses. Los medios de comunicación han seguido su visita minuto a minuto y todos sus interlocutores han quedado conquistados. Casi nada. Tampoco ha pasado desapercibido la visita del Santo Padre a una sinagoga en la Gran Manzana, la ciudad con la mayor comunidad judía fuera de Israel. Ah, caray, ¿por qué fue allí? ¿Sigamos? ¿Torne? Cuando llegó a esa ciudad para dormir en la Nunciatura Vaticana ante las Naciones Unidas. Es curioso, ¿eh? El edificio de Naciones Unidas, que sabemos lo que es, pero ¿quién está justo delante? La Nunciatura Vaticana. No está muy lejos, ¿no? Y todo esto a pesar de que las medidas de seguridad eran superiores a las que se despliegan para proteger al mismísimo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene este personaje? ¿Sigamos? De la vergüenza a la esperanza. En la historia de la Iglesia en los Estados Unidos habrá un antes y un después de esta visita. Bueno, vamos hasta abajo. Debemos reafirmar con urgencia los valores que sostienen la sociedad a fin de ofrecer a jóvenes y adultos una sólida formación moral, dijo el Papa. Y en particular llamó la atención sobre la exaltación mediática de la pornografía y de la violencia. El peso de la moral, recordadlo, en esto se van a basar. La Iglesia en América conocerá una nueva primavera. Vaya frase. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca le agradeció el que en estos 3 años de pontificado que el Papa cumplió en Estados Unidos se haya convertido en la conciencia moral de la humanidad para superar el relativismo moral que niega la existencia de valores morales objetivos. O sea que el Papa, ¿ya veis en qué se ha convertido? En la conciencia moral de la humanidad. Esto está sacado de esta página, ved cómo llegó un momento en que incluso tenía contacto directo con los niños, ¿no? Porque lo están considerando un auténtico líder. Lo que encuentro fascinante en los Estados Unidos, confesó, es que comenzaron con un concepto positivo de laicidad, porque este nuevo pueblo estaba formado por comunidades y personas que habían huido de las iglesias de Estado y querían tener un Estado laico, secular, que abriera posibilidades a todas las confesiones, para todas las formas de ejercicio religioso. El propio Papa está diciendo cómo nació Estados Unidos, pero no dice como consecuencia de ser perseguidos por la Iglesia Católica, sino iglesias de Estado, ¿vale? Queda todo ya más camufladito. Así nació un Estado intencionalmente laico, eran contrarios a una iglesia de Estado. Reconocéis cómo la Constitución de los Estados Unidos separa la religión del Estado. Y él lo dice, fue creado así. Pero laico, puesto una regla, sisplau. Pero laico debía ser el Estado precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que puede vivirse solo libremente. Y así encontramos este conjunto de un Estado intencional y decididamente laico, pero precisamente por una voluntad religiosa para dar autenticidad a la religión. Con lo cual él gira toda la vuelta para decir que en el fondo el peso de autenticidad de la religión debe estar de lleno en ese país. Ya veis cuál religión es la que se quiere predominar. ¿Seguimos? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la que se cumplen 60 años, en la que han confluido, dijo ya el Papa en el avión camino de América, diversas tradiciones culturales y sobre todo una antropología que reconoce en el hombre un sujeto de derecho precedente a todas las instituciones, con valores comunes a respetar por parte de todos. Y en su discurso ante los representantes de los pueblos de la tierra subrayó cómo estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Por tanto, lo que ellos dicen, teóricamente está en el corazón de todo ser humano. Y quien no crea que eso está en el corazón de cada ser humano, esa ley natural, está en divergencia con ellos. Por tanto, medidas se tendrán que tomar. ¿Y cómo no se debe permitir, cediendo al relativismo dominante, que se oscurezca no solo el hecho de que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana sujeto de estos derechos?
Es preciso tener bien claro que son derechos enraizados en la justicia que no cambia, que son válidos para todos los tiempos y todos los pueblos. Y por tanto, han de ser respetados como expresión de justicia, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la voluntad de los legisladores, demasiado a menudo inclinada a dejar que se alejen de la protección de la dignidad humana para satisfacer meros intereses con frecuencia particulares. Por tanto, los dirigentes no tienen que jugar a su juego, sino al suyo. Y lo legal no siempre es justo, decía el Papa en este mensaje. La indiferencia o la falta de intervención de la comunidad internacional puede causar un daño real. Por tanto, la ONU, que es esa gran comunidad internacional, tiene que intervenir. ¿Y dónde tiene que intervenir? Pues en los países que no estén en consonancia con lo que ellos dicen. Y quizás eso os puede hacer pensar un poco en lo que ha pasado en Birmania, esa catástrofe natural. ¿Por qué? Pasan porque sí esas cosas. Hablaremos un poco a fondo de ello en la conferencia del cambio climático. El sucesor de Pedro, según dicen, había mantenido una reunión privada de casi media hora con el secretario general de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon. Tras este encuentro, Benedicto XVI estampó su firma en el Libro de Oro de las Naciones Unidas, como símbolo del valor de su presencia y sus palabras. También de manos de Ban Ki-moon recibió una colección de sellos conmemorativos de su visita. Pasaban ya las 11 de la mañana en Nueva York cuando Benedicto XVI subió a la tribuna de oradores de la ONU. Tenía que ser las 11, claro. ¿Pots avançar? Bueno, esto está escrito por el cardenal primado arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares. El queridísimo y sencillo Papa Benedicto XVI está dando un testimonio conmovedor del Evangelio, de la pasión de Dios por el hombre que es el Evangelio, y mostrando cuál es el camino, no solo para la Iglesia, que está en aquella emblemática nación, sino también para la Iglesia entera, y para todos los hombres, para la edificación de una humanidad nueva, tan necesitada de esperanza y de reconstrucción. Al finalizar su importantísimo y alentador discurso en la ONU, ratificado por el fortísimo aplauso de toda la Asamblea de Representantes de todos los países puestos en pie. Todos los países puestos en pie. ¿Pots ampliar això, sisplau? Las raíces históricas de Ratzinger estuvieron también muy presentes durante su visita a la sinagoga de Park East, la primera vez que un sumo pontífice visita un templo judío en Estados Unidos. Allí estrechó la mano del rabino Arthur Schneier, que escapó de la persecución nazi en Europa y de las cuales ahora se nos presenta a Joseph Ratzinger como una víctima adolescente cogida por fuerza al nazismo, ¿no? Militando entre sus filas. Un viaje difícil para el Papa. Y bueno, aquí vemos otra vez la recepción. ¿Pots tornar a clicar? Vamos a seguir avanzando. Bush con el que mantiene, ¿qué decía? ¿Con el que mantiene qué? Una evidente corriente de simpatía que es mutua. Y ahora no quiero que os perdáis esta noticia. Ya no tiene nada que ver con lo que el Papa ha hecho en Estados Unidos, pero la he querido poner para que veáis el juego doble de moral del Vaticano. Sacado del país, 16 del 3 del 08. Cuando el dinero es inversión y no pecado, la Iglesia rentabiliza el cepillo a través de sociedades financieras que actúan en bolsa. ¿Y sabéis de qué exactamente? ¿Puedes tornar a apretar? A ver si nos sale ahora la imagen. La Iglesia Católica acaba de calificar como pecado acumular excesivas riquezas, pero la jerarquía eclesiástica no renuncia a utilizar los instrumentos financieros precisamente de los millonarios, como las polémicas sociedades de inversión de capital variable, SICAV, con una fiscalidad más que atractiva. Estas sociedades, gestionadas por profesionales, tratan de rentabilizar en bolsa parte de los fondos de la institución católica sin guiarse por otros criterios que los meramente financieros, lo que no excluye, por ejemplo, comprar acciones de empresas farmacéuticas aunque fabriquen anticonceptivos. ¿Y quién dice anticonceptivos no? El Vaticano. ¿Y dónde invierten el dinero? Qué doble moral, ¿eh? Qué doble moral. Y bueno, y luego escándalos financieros en los cuales se ha visto inmerso, ¿no?
Bueno, pues